Bueno, estamos de regreso, seguimos haciendo Estilo Libre aquí en FM Sombras y debo confesar algo porque teníamos una amena conversación antes de salir al aire con nuestro siguiente invitado, que es Nivaldo Mesa, ex alcalde de Peñaflor en 2 periodos. Bien, saben ustedes el contacto estrecho que hay entre Peñaflor y Melipilla y que ahora, bueno, entramos de cierta manera a Nivaldo junto con saludarlo y agradecerle su visita a la radio a las ligas mayores como candidato a diputado por el Distrito 14, entiendo, representando a la democracia cristiana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Oye, muchas gracias aquí, encantado. Efectivamente estábamos teniendo una entretenidísima conversación sobre lo que es el vínculo Melipilla y específicamente el sector de Mayarauco con Peñaflor. Con Peñaflor, claro que sí. Bueno, partamos desde el inicio, ¿no? Si bien usted nace en Santiago, desde muy pequeño llega a Peñaflor y ahí echa raíces y tiene un paso por el municipio bien interesante. Cuéntenos de sus orígenes, de cómo nace también esta inclinación hacia la política y este desafío de ser candidato a diputado en tiempos que también lo comentábamos, ¿no? Es difícil generar confianza en la ciudadanía, ¿no? Sí, mira, primero contarte que efectivamente yo nací en la comuna de San Miguel. Lo que era San Miguel antes, hoy día se han ido dividiendo las comunas. Claro. En una familia muy sencilla, una familia muy humilde, como la gran mayoría de las familias chilenas. Además, ahí en la década de los 70 las condiciones económicas en el país eran muy complejas, muy difíciles. Por lo tanto, mi familia toma la decisión, la determinación de internarme en un hogar de menores. Uh-huh. Estos hogares de menores que son del Sename, el Claro. servicio eran del Sename. Uh-huh. Hoy día ha cambiado, mejor niñez se denomina hoy día, Exacto. pero la gente incluso todavía lo identifica como el Servicio Nacional de Menores del Sename. Uh-huh. Entonces mi familia, por las condiciones económicas, nosotros éramos 8 hermanos, entonces era muy difícil poder sacar adelante a la familia tan numerosa, toma esta determinación y de esa manera llego yo al hogar de menores ahí en Peñaflor. Hoy día ese hogar de menores, pues con el paso del tiempo, hoy día es la aldea de mis amigos. Uh-huh. Yo llego a ese hogar de menores a los 7 años, muy pequeñito. Y empiezo a hacer mi vida ahí en Peñaflor. Ahí nosotros íbamos a la escuela, estudiábamos fuera del internado, ¿eh? Entonces hicimos vínculos, amistades estrechas con la gente de ahí del entorno de Peñaflor. Estudié en la escuela básica ahí en Peñaflor, en la escuela de la República de Israel, la escuela 13 le llamábamos nosotros ahí. Y después, posteriormente, me voy a Santiago. Yo permanecía en el internado y me voy a Santiago a estudiar a los talleres San Vicente de Paul. Ahí estudié electromecánica. Ajá. Finalmente, nunca ejercí como electromecánico, pero de pronto cambio alguna ampolleta en la casa, Lógico. algún enchufe. Así que imagínate, después con el paso del tiempo, yo tuve que irme del internado y ahí viene mi vínculo con la política. Uh-huh. A los 14 años... ya tenía un poco esa inquietud. Estábamos en plena dictadura y tenía la inquietud de por qué en Chile, imagínate a los 14 años, yo no sé si hoy día uno hace esas reflexiones, pero en ese entonces por lo menos yo lo hacía. ¿Por qué en Chile la gente no puede opinar distinto? ¿Por qué hay gente que desaparece o hay gente que es detenida por decir lo que piensa? Claro. Y eso a mí era muy complejo. Fíjate que yo estaba en el internado y lo que hacía era que uno de mis hobbies era coleccionar panfletos. Ajá. Ya estamos hablando de la década de los 80. Claro. Había una situación muy compleja en el país. Entonces yo coleccionaba panfletos porque entonces esa era la forma de propaganda. De expresarse, entonces, claro. Uno encontraba panfletos y yo tenía mi casillero en el Consejo de Defensa del Niño ahí todo lleno de panfletos. Y cuando habían convocatorias a protesta, que eran convocatorias bien complejas, en ese tiempo, cuando había una convocatoria a protesta, muchas veces habían atentados por ahí a las torres, qué sé yo, de electricidad, de suministro eléctrico, los militares se desplegaban en la calle, yo me arrancaba del internado. Tenía 14 años, entonces lo que hacía, literalmente, y esto es como cuando uno ve las películas, uh-huh. Teníamos unos pabellones grandes en donde dormíamos ahí todos los chiquillos del consejo, los hermanos, éramos 180, y habían pabellones que eran de 45 camas, uh-huh. Y ahí dormíamos, camarote y una cama sola, y yo lo que hacía era que ponía la almohada ahí en la cama, simulaba que estaba durmiendo, claro, igual que en la película. Cuando pasaba el tío que nos la cuidaba revisión, la noche, claro. viera que uno estaba durmiendo.
y yo me iba al baño y por una ventana chiquitita me arrancaba y me iba a protestar. Yo hoy día lo veo eso y digo, oye, igual era arriesgadísimo. Arriesgado. Claro. Me tomaron detenido en varias ocasiones, pero en una de ellas andaba pintando las calles. Tú decías, yo soy demócrata cristiano, andaba pintando las calles porque en el mes de febrero se conmemora el fallecimiento de don Eduardo Frei. Entonces nosotros andábamos ahí, porque yo ya había hecho nexo y contacto con la JS, con la Juventud Demócrata Cristiana, a los 14 años, y salimos a pintar. Oye, para nosotros juntábamos las monedas. Bueno, yo no ponía monedas, no tenía, pero juntábamos las monedas para comprar un Sprite, comprar pintura. Y salimos a pintar las calles y nos toman detenidos carabineros. Paso toda la noche en un calabozo. En ese tiempo no había ningún control. No te voy a hablar que había cuidado de los derechos humanos. Mira, de verdad nos trataron súper mal. Muy mal. Nos pegaron bastante. Fue bien complejo el tema. Y al día siguiente pasamos al tribunal. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque pasamos al tribunal. Estaban los familiares de quienes estaban conmigo. Fuimos 5 los detenidos. Y estaba la asistente social del consejo del internado en donde yo estaba ahí también como mi apoderado. Quienes estaban conmigo eran mayores de edad, pasaron a la fiscalía militar en ese tiempo. Después, cada vez que había protestas, tenían que irse con una frazada a dormir al calabozo en la comisaría de Carabineros. Y en mi caso, la jueza decidió que, como yo era menor de edad, me dejó libre. Pero ahí yo no sentí sentí como un quiebre, como que yo hacía daño estando en el internado. Recuerda tú que era Servicio Nacional de Menores, era de gobierno, recibía una subvención del gobierno. Entonces yo no quería que se pudiese ver perjudicado el internado y finalmente conversé con la directora y me fui para mi casa. ¿Cuánto tiempo duré en mi casa? 2 días. Me fui a mi casa, volví, pero imagínate tú que ya a esa altura, 15 años, había llegado a los 7, o sea, más de la mitad de mi vida yo la había vivido en un internado. Claro. Ellos eran mis hermanos. Peñaflor era mi comuna, era la gente, mis amigos estaban ahí, mis amistades. Por lo tanto, volví a mi casa a un lugar que no era, me sentía... No era su hábitat ajeno. Particularmente, claro. Sí. Estuve 2 días, mi papá me acuerdo que me dijo algo, yo creo que fue la excusa perfecta para tomar mi mochila. Ellos salieron a trabajar, yo la tomé y me vine a Peñaflor caminando. Llegué a Peñaflor y cuando llegué ya en el camino, imagínate, sin pensar nada, yo decía después cuando estaba llegando a Peñaflor, yo decía, ¿dónde voy a dormir? Ahí recién como que tomé en cuenta y dije yo, ¿qué voy a hacer? Claro. Se me pasaba por mi mente Puente Pelvín. Claro. Yo decía, ahí puedo dormir. Ahí, qué sé yo, el cerro, en alguna parte, ahí. Eso era lo que pensaba. Pero iba caminando y me encontré con un amigo del consejo, que era de ahí mismo, pero él era de la comuna de Peñaflor, por lo tanto, su mamá tenía una casa. Me dijo, oye, vamos a conversar con mi mamá. Me dijo, ¿dónde voy a dormir? Fuimos a conversar con la mamá y me quedé ahí. 15 años yo empecé a trabajar. Ligerito a los meses me fui a vivir a una pieza, a una habitación solo. Claro. Y trabajaba de noche y estudiaba de día. Nunca dejé de estudiar. Así que trabajaba de noche en una bomba de benzina. Así que las bombas atienden, claro. Bueno, en ese tiempo atendían toda la noche. Exacto. Así que era bombero, pero bombero rentado. Trabajaba de noche y al día siguiente, muy temprano, me iba a estudiar. Terminé mi enseñanza media. Pero siempre me vinculé a toda nuestra zona. Así que así llegué a la política. Imagínate después, con el paso del tiempo, el tremendo orgullo para mí. También, ¿por qué no decirlo? Para los tíos del consejo que nos cuidaban en ese entonces, ver que un niño que había llegado a muy temprana edad a un hogar de menores terminaba siendo el alcalde de la comuna que lo había recibido, digamos. Nivaldo, su ejemplo, ¿no?, de vida, su historia, que fue dura por lo demás, en momentos que usted lo ha destacado, la libertad de expresión prácticamente no existía, nos hace pensar que hay que cuidar nuestra democracia para que nunca más sucedan episodios tan tristes y lamentables con pérdida de vidas humanas, ¿no? Eso es como paréntesis. En tiempos modernos, ¿no?, donde nuestra juventud quiere todo automático, que se nos facilite todo
tienen todas las herramientas y lamentablemente vemos que no hay oportunidades, ¿no? Aquí juega el rol de los políticos, ¿no? La conexión. Y usted sí la tiene, desde sus orígenes, que son humildes, llegar a dirigir los destinos de su comuna, que lo acogió con tanto cariño, pese a la precariedad de aquellos tiempos, ¿no? Si miramos el tiempo atrás, me imagino que eso es motivo de orgullo y también es, de cierta manera, prácticamente una obligación de seguir avanzando por sacar a más personas de ese, entre comillas, subdesarrollo, ¿no? Que vivimos en esta zona poniente de la región metropolitana, ¿no? Mira, fíjate que yo creo que esta experiencia yo lo cuento, yo lo comparto. Claro, sin ánimo de victimizarse, ni mucho menos, ¿no? No, pero también muy orgulloso Ajá. de eso porque también de pronto alguien podría decir, oye, no sé, a lo mejor ser más cuidadoso y no revelar Claro. que uno proviene de un hogar humilde que, insisto, como tanta gente que día a día se sacrifica, se esfuerza por salir adelante con su familia. Entonces, siento que parte de la historia que me ha acompañado y que yo agradezco mucho, de la cual me siento muy, muy orgulloso de ella, nos permite poder conocer de manera más directa lo que son las necesidades de la gente. Eso fue lo que me motivó a presentarme a alcalde de la comuna de Peñaflor. Tú decías, oye, en las ligas mayores yo creo que no hay liga mayor, no hay liga más mayor que aquella que significa el contacto directo con la gente. La posibilidad que tenemos, que tiene un alcalde, que tiene un concejal y que puede tener un diputado de compartir con la gente un café en su casa, en su humilde casa. Fíjate que nosotros el año pasado entregamos 700 soluciones habitacionales. Y cuando ayudamos a esas personas a obtener su casa, lo difícil que hoy día es tener su casa. Claro. Una persona hoy día para tener su vivienda tiene que disponer de 80 millones, 100 millones de pesos. ¿Quién tiene esos recursos? Es muy difícil. Y un subsidio habitacional, hoy día el mejor de los subsidios habitacionales son del orden de 30 millones de pesos. Entonces, y esto lo he conversado yo con las autoridades, así, con esa franqueza y con esa claridad. Cuando las personas se ganan un subsidio habitacional hoy día, se ilusionan con tener su casa, le entregan ese subsidio que cuesta 30 millones y empiezan a buscar con esperanza su hogar. Sin embargo, no encuentras un hogar, no encuentras una vivienda con ese precio. A lo más en algún sector de pronto de aquellos que uno no quisiera para su familia, te venden algún departamento un poquito más barato, pero así todo tienes que pagar una diferencia. La gente pulula por diversos sectores con su subsidio debajo del brazo, con la esperanza de encontrar su hogar. Incluso muchas veces se va de su comuna y empieza a buscar afuera. Finalmente no lo logra. Y ahí dice, oye, entonces tenemos que pedir un crédito hipotecario. Te vas a una institución financiera o a un banco, te hace un scoring, ¿no? Y te dice, usted no es sujeto. No califica. Exacto. Entonces, ese es el dolor que hoy día sufre tanta gente que necesita su hogar. Por eso que yo creo que aquí, ¿qué es lo que me ha motivado para ser candidato a diputado? Primero, porque tenemos este testimonio de vida. Hemos tenido el privilegio de poder tener el vínculo y el contacto directo con las comunidades. Conocemos bien los problemas de nuestras comunidades y como tal podemos llevar las necesidades y los requerimientos de nuestros vecinos para que aquellos se materialicen en políticas públicas y proyectos de ley que les beneficien. Creo que esa es la gran ventaja. Mira, ojalá, y te lo digo con mucha claridad también, ojalá quienes lleguen a ser presidente de la República, quienes lleguen a ser diputados, senadores, antes hayan hecho la suerte de servicio militar y hayan sido alcaldes de su comuna, concejales. Claro. Para que conozcan de manera más directa y después nos vamos a crear leyes o a hacer políticas públicas que se desconectan de la realidad de la gente. Es que yo soy particularmente crítico de ese tema, Nivaldo. Estamos hablando con Nivaldo Mesa, entre comillas, para quienes se vienen integrando la sintonía, exalcalde de Peñaflor y ahora candidato a diputado por el Distrito 14. Esa desconexión que existe cuando se asume el cargo, porque cuando se es candidato, cuando estamos en campaña, abrazamos a la persona que anda comprando en la feria, nos vamos a meter a las poblaciones, a los sectores vulnerables, tratando de contar con ese apoyo que se necesita obviamente para llegar al Congreso, pero una vez que ya se logran los votos necesarios, como que se va olvidando. ¿Qué pasa en el político? ¿Por qué esa desconexión? ¿Por qué esa lista de prioridades? Y da lo mismo el gobierno de turno. No se condicen con las necesidades más básicas de la ciudadanía. Mira, yo creo que
Yo creo que esa es la gran falencia que hoy día tenemos en muchos quienes están en este noble y hermoso oficio de ser político, de estar al servicio de la comunidad, porque es eso, la política es estar al servicio de su comunidad. Yo creo que lo más importante de esto son los testimonios, cómo uno ha actuado. Me tocó ser alcalde de Peñaflor, y cuando yo fui alcalde de Peñaflor, fíjate que se promulgó una ley que permitió que todos los municipios del país pudiesen establecer nuevas plantas municipales. Probablemente Juan, que nos acompaña, conoce sobre ese tema. Los municipios tenían la facultad de poder crear plantas municipales nuevas, y nosotros lo hicimos en Peñaflor, creando la unidad, por ejemplo, la Dirección de Medio Ambiente, ¿no? La de Desarrollo Económico, porque creo que hoy día esos son los temas importantes que tienen que tomar las entidades locales, entre otros. Pero ¿por qué te hablo sobre este tema? Porque fíjate que en ese entonces, además, cuando tú creabas plantas nuevas, establecías los grados. Claro. Salió un artículo en el diario en donde aparecían todas las comunas y decían, mire, todas estas comunas, qué sé yo, hicieron su ley. Todos estos alcaldes se subieron el sueldo. Y dice el artículo, y lo voy a buscar y te lo voy a mandar, y dice el artículo, el único alcalde que no se subió el sueldo fue el alcalde de la comuna de Peñaflor. Porque yo creo que nosotros, como alcalde, no lo defino yo los sueldos, pero los diputados ganan mucho más de lo que gana el promedio, y no solo el promedio, mucho más de lo que gana el común de la gente de este país. Yo creo claramente que ese es un exceso. No estoy pidiendo que los diputados ganen 500.000 pesos, probablemente el sueldo mínimo, pero es demasiado el privilegio. Y esta desconexión, tenemos diputados, y discúlpame la franqueza, pero que finalmente utilizan su cargo para incrementar su patrimonio. Absolutamente. Estamos desconectados de la realidad. Los diputados de la República tienen hoy día asignaciones para, por ejemplo, poder armar sedes distritales. Ustedes son un medio de comunicación y yo te preguntaría si hay algún diputado de nuestro distrito que tenga sedes distritales. Antes, yo conocía a algunos diputados que de verdad se sentía que eran personas que creían firmemente en el servicio público y no solo tenían sedes distritales, sino que además tenían dentro de la sede a profesionales, algunos rentados y otros incluso voluntarios, que entregaban servicio a la comunidad. Exacto. Entonces tú te encontrabas con abogados, te encontrabas con asistentes sociales que te orientaban cómo postular algún subsidio, abogados. Te daban un servicio a la comunidad. Los diputados tienen una semana al mes distrital, que es distrital, y el objetivo es mantener el vínculo y el contacto con la gente. ¿Y qué es lo que han hecho nuestros diputados? Se van de vacaciones con la familia. Discúlpame que sea tan franco, pero eso es lo que es la verdad y la realidad, y hay que hacerla presente. Ahora, muchos diputados son operadores políticos también. Y hay otros operadores políticos a propósito de los excesivos sueldos que para alguien puede llamar la atención, ¿no?, de nuestros parlamentarios. Lo que rodea al Congreso es un manto de duda en términos económicos, ¿no? Hay personal del Congreso que gana más que el presidente de la República. Cuando la persona no tiene ni siquiera para llegar a fin de mes, ¿no? Suena a contrasentido. Entonces, hay tanto por hacer, pero nadie se quiere, hacer cargo de estos problemas, porque hay cierto grado de conveniencia también, digámoslo, con toda franqueza, Nivaldo. Por supuesto. Y más, yo diría que hay intereses, hay muchos intereses. Porque claro, una cosa es decir, ¿no?, hacer el discurso, y otra cosa distinta es cuando tú llegas y tienes que materializar aquello que tú dijiste. Y estamos llenos de ejemplos, llenísimos de ejemplos. Muchos, ¿cuántos diputados dijeron, oiga, los diputados ganan mucho y tienen que bajarse el sueldo? Y después cuando llegaron no presentaron ninguna iniciativa, ningún proyecto, o cuando se presentó algún proyecto se ausentaron de la sala. Claro. Para no dar el quórum necesario para poder discutirlo. Claro. Entonces yo creo que esos son aspectos que claramente distancian a quienes ejercen una función política de las necesidades de la comunidad. Finalmente, ¿qué es lo que nos pasa? Entramos todos en una misma bolsa, claro, ¿no? Y la gente dice, no quiero saber nada. Político. Pero ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Que las personas investiguen, que se informen. Conozcan a sus candidatos por los medios oficiales, claro, por supuesto, su historial. Oye, por eso que yo agradezco la gentileza de Radio Sombra, porque
nos permite también poder conversar sobre esto y tantos temas, para que, y sobre todo hacer un llamado a las personas a ser responsables de las decisiones que estamos tomando. Fíjate que la democracia que tanto nos costó recuperar. Yo soy un admirador, en algún momento también se habló mucho de los 30 años desde la galería, y resulta que hoy día parece que todos los que hablaban de los 30 años decían que eran tan malos, reconocen que no eran tan malos. Exacto. Y al contrario, fueron bastante buenos, ¿no? Pero claro, la gente a veces con simpleza, el común de las personas con simpleza, toma estos eslogans porque eso es muy sencillo. Hay cierta desfachatez en el discurso también, ¿no? Sí, claro. Finalmente hay una desconexión, una inconsistencia o una incoherencia en el discurso. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Que la gente se informe. Mire, todas nuestras propuestas están en www.nivaldomesa.cl. Creamos una página web para que la gente las pueda conocer. En nuestras redes sociales estamos subiendo, pero no es todo. Yo creo que la mayor sabiduría está en las personas. Háganos llegar su idea. La otra vez estaba en la feria acá, justamente en Melipilla, conversaba con las personas y ellos mismos nos plantean sus propias inquietudes, que por lo demás es lo que vivimos a diario. Exactamente. Los problemas que tenemos, los problemas de conectividad. Fíjate qué nos pasa acá en Melipilla, que no es distinto de lo que pasa en el monte, de lo que pasa en Buin, de lo que pasa en Paine, en nuestras comunas rurales. Se repite, ¿no?, la historia en el distrito. Exactamente igual. La conectividad. ¿Cuánto le cuesta a un melipillano llegar a su trabajo? Horas en una locomoción colectiva de ida y después horas haciendo una fila para poder subirse a un microbús, venirse en malas condiciones, pero para llegar lo antes posible a su casa. Llegas a la casa absolutamente agotado. ¿Qué vida familiar tienes? ¿Cómo es tu calidad de vida frente a eso? Y este problema, ¿cierto?, que viven los vecinos acá, podemos agregarle tantos otros. ¿Por qué un vecino tiene que viajar desde Melipilla hacia Santiago? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A su trabajo? ¿A algún especialista médico? Porque no tenemos especialidades médicas. Claro. A propósito del hospital de Melipilla, ¿cierto? Que, oye, el hospital, pero los hospitales se convierten en edificios fantasmas si no tenemos las especialidades, claro, si no tenemos el personal idóneo para que atienda a las personas. Vas a centros asistenciales, vas a hacerte un examen. Imagínate cuando te quedas en un taco en la autopista del Sol y perdiste la hora que te significó 1 año o 2 años. Claro. A estudiar, ¿no? Entonces, todos estos elementos hoy día están afectando la calidad de vida de nuestras comunas, que eran esas comunas donde uno llegaba a buscar tranquilidad, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que solucionar los problemas de conectividad. Yo soy aquello que ha planteado Transantiago, el estándar Transantiago para todas las comunas rurales de la región metropolitana. Basta de ser el patio trasero de Santiago. Basta con que a nuestros vecinos de Santiago el Estado les subsidia su pasaje y a nosotros no nos subsidia el pasaje. Entrar acá y todos los días estar pagando un peaje. Yo la otra vez tomé uno de los tantos peajes y además de la autopista del Sol después tuve que pagar 3.650 pesos. O sea, la cantidad de recursos que tienen que tener nuestros vecinos de Melipilla para poder ir a su trabajo, a estudiar, a un centro médico, a ir a hacerse un examen, a ver a un especialista, es impresionante. Nivaldo, perdón que lo interrumpa, pero tiene que ver con el tema, ¿no? Sí. Cuando se habla de compensar, ¿no?, esta inversión fuerte que se hace para subsidiar el pasaje de quienes lo utilizan, este servicio Red ahora en la capital, se creó los famosos fondos espejo del Transantiago. Con libre disponibilidad de la autoridad comunal, hablemos de los alcaldes o alcaldesas, no vamos a poner ningún ejemplo en particular porque yo creo que esto es estandarizado a nivel nacional, de libre disposición, y no necesariamente eso le mejora la calidad de vida al ciudadano común y corriente, esa inversión que puede hacer el alcalde, quizás con muy buena voluntad. Entonces, al final, quedamos en foja cero, sí. Nivaldo. Fíjate que ahí hay varios elementos. Por eso de ahí la importancia del vínculo, pero además del vínculo, la experiencia, claro, que es parte de lo que queremos ofrecer también a nuestras comunidades. Me tocó administrar, ¿cierto?, un municipio durante 8 años. Uh-huh. Hicimos muchas inversiones, pero siempre pensando en cómo le mejora la calidad de vida a las personas. Y en ese sentido, lamentablemente, uno de los elementos que estaba siempre presente a nivel regional era que muchas comunas no eran capaces de poder realizar sus proyectos para poder ocupar esa cuota del fondo espejo, ¿no? No tenían
los profesionales para que hicieran los proyectos y después esos proyectos fueran aprobados. Desde el gobierno regional, tema que yo discutí, mira, yo me siento otra persona muy cercana al gobernador, a Claudio Rego. Ajá. Me tocó trabajar con él mientras él era intendente y ahora gobernador. Tengo una muy buena impresión. Sin embargo, yo le dije siempre a Claudio, yo siento que el gobierno regional trata de centralizar los recursos y tomar las decisiones desde un escritorio en Santiago. Las verdaderas realidades están en el territorio. Y quienes más la conocen son los vecinos y son las comunidades locales, pero también las autoridades locales. Entonces, ahí hay fondo, pero creo que no ha cumplido el verdadero propósito. Porque finalmente seguimos con problemas. O sea, fíjate, estos problemas de conectividad que nosotros tenemos o de transporte público son de ahora, llevan años. Los problemas de falta de centros asistenciales, los problemas de falta de especialidades médicas, de médicos, de hospitales en nuestra zona. El Metrotren, que durante mucho tiempo estaba perdido, fíjate, yo llegué a Peñaflor a ser alcalde y yo le dije a la gente, oye, empecemos a trabajar en esto del Metrotren. Ya la gente no creía. Exacto. Acá en Melipilla hubo un movimiento Metrotren muy grande. Muy potente. Me tocó trabajar con muchos dirigentes. Claro. Y yo dije, no, hagamos el trabajo, hagamos adelante. ¿Sabes qué me dijo un diputado, que todavía es diputado, y que va a la reelección? Me dijo, Nivaldo, me dijo, no te metas en esa cuestión, claro. Me dijo, si esa cuestión no va a salir nunca. Entonces yo dije, entonces si nosotros no representamos los anhelos y la esperanza de la gente, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos a trabajar y sacamos adelante. Yo estuve con varios dirigentes de acá, de esta zona. Exacto. Hay fotografía y hay registros. Fuimos al Palacio de la Moneda a entregar firmas que a lo mejor no son las que deciden, pero tienen efecto comunicacional. Lógico. Me tocó hablar con el presidente de la República, con Sebastián Piñera. Segundo periodo. Entonces yo tuve la ocasión de conversar con él. Estaba el senador Alamán conmigo, estaba el presidente de la oficina del Palacio de la Moneda, y yo le digo, presidente, necesitamos Metrotren. No es posible que una persona pierda 4 y 6 horas de su vida diaria en una locomoción colectiva. Me dijo, Nivaldo, me dijo, no se preocupe porque el proyecto Metrotren lo tenemos contemplado en nuestro gobierno. Yo le dije, presidente, si lo sé, y me alegro por eso. Sin embargo, el proyecto Metrotren usted ya lo tuvo contemplado en su primer gobierno y todavía estamos esperando. Claro. Tú comprenderás que para el presidente no fue muy cómodo ese diálogo. Exacto. Y yo dije, pero presidente, tenemos que reconocer que esto no es solo problema de un gobierno, porque un proyecto de esas características es un proyecto de Estado. Tenemos que ser capaces de conversar, de ponernos de acuerdo. Y los gobiernos sucesivos tampoco hicieron nada. Bueno, finalmente se aprobó el proyecto. Yo fui una de las personas, fui la primera persona que expuso en la Comisión de Medio Ambiente donde se aprobó. Se aprobó el proyecto, pero uno ve que está lento, que no avanza y que seguimos entrampados. Pero además no hacer la solución completa. No. Los vecinos de Paine, de Buin, claro, tienen otra realidad, claro. Pero resulta que siguen sufriendo también los mismos problemas del transporte público. Entonces no es suficiente Metrotren. Tiene que haber también Transantiago. Pero finalmente, respecto a este tema, mira, yo lo que te quiero plantear es lo siguiente. También esto lo he conversado con las autoridades. Este es un problema y una solución más bien de corto plazo. Mejoremos el transporte público, hagamos Transantiago para todas nuestras zonas rurales, con frecuencia, con calidad de los buses. O sea, nosotros sabemos los buses, ¿cierto?, la calidad que tienen, con frecuencia, con llegada a todos los sectores y a los rincones, especialmente a los sectores rurales de nuestras comunas. Pero eso es de corto plazo. De largo plazo, lo que hay que solucionar es que nuestras comunas, acá en Melipilla, nuestros vecinos tengan su fuente de empleo, su trabajo, que nuestros vecinos tengan su hospital, sus especialidades médicas, sus exámenes de alta complejidad aquí en Melipilla y no tengan que ir a buscarlo a Santiago, que nuestros jóvenes puedan estudiar en un centro de formación técnica con una variedad y una oferta de carreras y institutos de educación superior y universidades acá. O sea, la en gente resumen, viaja, descentralizar, ¿no? Sí. Y tener los servicios acá. Por supuesto. Para no colapsar Santiago. ¿Y por qué la gente viaja? ¿Por qué hace este trayecto? ¿Porque va a trabajar? ¿Porque va a un centro asistencial? ¿O porque va a estudiar? Claro. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que nuestras comunas tienen que ser polo de desarrollo. Fíjate que en Europa, en Norteamérica, las personas cuando viven en un territorio, en ese territorio van a estudiar, en ese territorio van a trabajar. Y eso es calidad de vida. Solo, de nuevo, el ejemplo. Dentro del trabajo que nosotros hicimos, llevamos inversión a Peñaflor. En Peñaflor no teníamos supermercado líder, no teníamos Unimar. McDonald's fue la última empresa que
llevamos. Porque a ti te toca conversar con ellos, incentivarlos, motivarlos Claro. y ayudarlos. Y cuando estábamos en el cóctel, porque en la inauguración, se me acerca una niña, jovencita, una niña, no sé, tiene tenido 27, 28 años, se me acerca y me fue a ofrecer de los productos, ¿no?, en el cóctel. Entonces, me va a ofrecer el producto y me dice, Nivaldo, me dijo, yo le quiero agradecer a usted, me dijo. Yo dije, esta niña ahora encontró trabajo acá. Claro. 150 fuentes de empleo, 150 familias con empleo. Yo le dije, empezó a trabajar acá. No, me dijo, yo ya trabajaba, me dijo. ¿Dónde trabajaba? En Ñuñoa. ¿Cuánto te demoraba? 2 horas, 1/4, me dijo. Y yo, me dijo, tengo una hija de 4 años. Y me dijo, yo me demoraba 2 horas, 1/4. ¿Cuánto te demora ahora? 15 minutos. Entonces me dijo, gracias. Que hoy día puedo trabajar acá, yo hoy día puedo compartir con mi hija, yo tengo vida de mamá. Entonces, eso es lo que, y mi hija por supuesto tiene a su mamá al lado, entonces eso es lo que tenemos que, esa sensibilidad es la que tenemos que tener con nuestra autoridad. Entonces, finalmente, si estos problemas los venimos arrastrando de años, si tenemos diputados que llevan 4 años, tenemos diputados que llevan 8 años, y hay diputados que llevan 12 años, y así todo, no han sido capaces de tomar estas banderas, ser capaces, como me decían otra vez en un lugar, golpear la mesa y poner estos temas en discusión con este gobierno o con el que sea. Claro. Y buscar caminos de solución. No han sido capaces, ¿por qué lo van a hacer ahora? Por eso que yo llamo a la comunidad a decirle, mire, no hemos solucionado los problemas que nos arrastran por años, entonces démosle la oportunidad a otras autoridades que sí tengan la motivación y las ganas para poder buscar caminos de solución para que finalmente nuestros vecinos de Melipilla y de todas nuestras comunas tengan una mejor calidad de vida. Nivaldo, quiero terminar con una pregunta que es habitual para todos los candidatos que enfrentan este micrófono, ¿no? Si usted dependiera, ¿qué proyecto de ley le gustaría impulsar en la eventualidad de ser electo como diputado de nuestra ciudad? Mira, justamente en la misma línea. ¿Cuál es el problema? Uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos empresa? ¿Por qué? O tenemos escasa empresa. ¿Por qué no tenemos centros asistenciales? ¿Por qué no tenemos hospital? ¿Por qué no tenemos centro de formación técnica? El primer proyecto que yo quiero implementar en el futuro Congreso es un proyecto que establezca incentivos tributarios para que en nuestras comunas rurales de la región metropolitana se instalen empresas, fuentes de empleo para nuestra gente, se instalen hospitales, centros asistenciales, centros que den, digamos que tengan con exámenes, y también instituciones de educación superior. Me decían en Curacaví hace un poquito, estuve conversando con ellos, me decían, no tenemos nada acá, nada. O sea, nuestros niños tienen que ir a estudiar todo, o nuestros jóvenes tienen que todos ir a estudiar a Santiago. Entonces, Valparaíso, claro. Incentivos tributarios para que nuestras comunas se transformen en polo de desarrollo y den los servicios que requieren nuestros vecinos y vecinas. Nivaldo, le agradecemos enormemente. Se nos quedaron un cúmulo de temas afuera porque hay harto tema, ¿no? Sobre todo en este tema de servicio público, de autoridades, de falta de conexión de las mismas con la ciudadanía, pero es de esperar que no sea la última vez que nos encontramos para hablar de esto y otros temas. Así que, bueno, desearle el mayor de los éxitos y siempre disponibles a hablar de este y otros temas con usted. No, muchas gracias a ti nuevamente, muchas gracias a Radio Sombras FM y por supuesto le enviamos un afectuoso y caluroso saludo a todos los vecinos y vecinas. Nos quedaron tantos temas, narcotráfico, tenemos harto trabajo ahí que hemos hecho. Salud, ya que hacíamos antes de salir al aire este ejemplo, ¿no? De que mucha gente de Mayerauco va a atenderse a los consultorios de Peñaflor, y por el otro lado, mucha gente de Melipilla, de Boyenar o de Mayerauco incluso se va a María Pinto porque no tienen la cobertura necesaria en Melipilla. Entonces, si pudiésemos establecer, ¿no?, que la inversión no sea per cápita respecto al lugar de residencia y fuera más estandarizado, cosa de que por cercanía, ¿no? Sí. Hay tanto por hacer que quizás no es tema de recursos, es tema de tener disposición y voluntad. Hay que incorporar un concepto de equidad en la asignación de los recursos. Y finalmente, además, las políticas públicas, especialmente en materia de salud, tienen que atender lo que es la nueva realidad. Solo rápidamente, fíjate que hoy día nuestros ciudadanos viven más que antes, ¿cierto? Claro. En promedio. Hay mucho menos nacimientos, o sea, hay menos niños, pero vivimos más. Nos estamos envejeciendo Estamos envejeciendo. ¿Pero qué significa eso? Significa otras necesidades en materia de salud. Absolutamente. Entonces, necesitamos quizás menos especialistas, no sé, pediatras, menos especialistas en matrones, necesitamos más geriatras, más terapeutas, más kinesiólogos. Hay que pensar y hay que hacer mucho más inteligencia de los servicios públicos. Y proyectar.
no quedarnos con la solución mediática. Nivaldo Mesa, ex alcalde de Peñaflor por 2 periodos, ahora candidato a diputado por el Distrito 14, representando a la democracia cristiana, ha conversado con nosotros de su historia, que es muy particular en términos humanos, y también cómo proyecta, ¿no?, este desafío de ser representante de nuestra zona en el Congreso Nacional. 12:11 minutos, vamos a la música y ya volvemos con más Estilo Libre.